Hola, China ha insistido que las acciones de Israel sobrepasan con holgura la supuesta autodefensa del gobierno de Netanyahu. La máxima prioridad es que exista un alto el fuego y que se abran corredores humanitarios en Gaza. No parece, sin embargo, ser la consigna de un Occidente. Sin embargo, Estados Unidos sabe del peso que tiene China en una posible salida negociada y que esto no escale un conflicto regional en Oriente Medio. Hoy vamos a analizar todos los escenarios y estrategias. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está pasando. Hablemos de esa política exterior de China como potencia mediadora en Oriente Medio, graficado allí. El país asiático, que mantiene además un crecimiento acelerado en los últimos años, influye en otros países para poder afianzar su diplomacia de paz. Uno de los casos más emblemáticos, lo vemos ahí reseñado, es el tema del conflicto que apunta al desarrollo económico de las naciones. Ese anuncio que se daba del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita con la declaración conjunta con China, que acogía por el mundo como una victoria de paz, elogiada también por medios de comunicación, por analistas y representantes de alto nivel que saludaban este acercamiento. En este restablecimiento de relaciones entre ambos países de Oriente Medio se espera que cese la guerra en Yemen. Ahí está, reseñado como conflicto en ese país, ya que China ha organizado conversaciones entre ambas partes, el gobierno yemení y los hutíes, en un esfuerzo para buscar la paz para la región. Otro de los aspectos para también destacar, la guerra impuesta en Siria, pero recientemente vislumbra otro camino más positivo en el retorno de Siria a la Liga Árabe después de 12 años como miembro de pleno derecho de esta organización. Y es que China se ha convertido en el mayor socio comercial y uno de los principales aliados políticos del mundo árabe. Desde el norte de África hasta Asia se han establecido diferentes alianzas con el gobierno de Xi Jinping en su enfoque pacífico de su diplomacia. Ante lo que ha destacado, por supuesto, como una masacre, un castigo colectivo que emprende Israel contra el pueblo palestino, y el gobierno de China ha designado por ello un enviado especial a Oriente Medio que se ha reunido ya en Qatar y asistiendo a una cumbre de paz en Egipto, solicitando un alto al fuego y acceso humanitario a Gaza, además de plantear una salida negociada. Por último, sumamos también esta mediación de China que se produce en una zona clave, estratégica, que forma parte de la competitividad en Estados Unidos, lo que está debilitando la influencia de Washington en esa región. De ahí nace la preocupación de Biden, ya que se está ganando la confianza de la región, pero no por Estados Unidos, sino por el gigante asiático. Y a esta ecuación también le sumamos a Rusia, que antes de reunirse con Antony Blinken, hablamos del ministro de Relaciones Exteriores, que ha estado en Estados Unidos durante 3 días, pasaba primero por Rusia en ese encuentro que ha delineado esta nueva hoja de ruta. ¿Cómo se marca la paz para la región en medio de los intereses de potencias? Hoy también lo vemos. Vamos a comenzar de esto con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Colombia. Él es docente, además de investigador, el profesor Manuel Alejandro Reirán Cortés. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido. Y me gustaría puntualizar estos aspectos. China como un país clave de paz que además es reconocido por un Estados Unidos. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, en efecto, creo que China está teniendo una relevancia cada vez más importante en esta Asia occidental, y es que no hay que olvidar que la última visita de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, apuntaba a la reconstrucción de este país y que claramente China iba a estar involucrada para hacerlo. El segundo elemento que me parece importante es la reurbanización, que también le ha apoyado China a países como Irak y Líbano, y otro elemento que es relevante en las últimas cumbres de los BRIC más 11 es la incorporación de Irán y Arabia Saudita en este nuevo, organización en la que, va a jugar un papel clave. China necesita también que esa Asia occidental sea pacífica, que esa Asia occidental pueda tener una composición diplomática sana, porque parte de su proyecto de la ruta de seda también pasaría por allí, y que además tener estable esta región del mundo pues le vendría muy bien tanto a los negocios de China, pero sin duda alguna
alguna también a los países de Medio Oriente, que por siglos lleva en unas lógicas de invasiones por parte de Occidente, pero también por algunos gobiernos que han hecho, digamos, acciones contra el pueblo. Entonces, juega un papel muy importante. China, sin duda alguna, entiende que el proyecto y la armonización del nuevo orden mundial tiene que arrancar con la pacificación y los buenos relacionamientos diplomáticos en Medio Oriente. Esto nos ayuda a entender que esta mediación de paz en Oriente Nuevo por parte de China no es nuevo, lo que nos lleva también a preguntarnos qué intereses entonces está midiendo Estados Unidos en Oriente Medio cuando discursivamente dice estar a favor de un alto el fuego, pero por el otro bloquea toda resolución de Naciones Unidas para que esto suceda. Bueno, desde mi lectura es que veo que Estados Unidos no tiene una claridad ni Occidente de lo que quieren hacer en Medio Oriente. Digamos que mientras que a corto plazo Israel busca, como mismo el gobierno israelí dice, arrasar con Gaza, aniquilar el terrorismo y Hamas, el objetivo de Estados Unidos, por el contrario, es darle mayor legitimidad a la autoridad palestina. Y creo que esta ambivalencia por parte de Estados Unidos y sus aliados se evidencia en que, digamos, no han logrado un objetivo a corto plazo unificado, y que claramente lo que busca es el alargar, digamos, esta situación, pero también darle un juego también a Israel para que cumpla su objetivo. Es sorprendente que Israel, digamos, logró paralizar toda la agenda de Occidente que estaba volcada a Ucrania para que volviera a tomar sus ojos en esta región del mundo. Entonces, creo que esto se debe a esa ambivalencia. Hoy Occidente, empezando por Estados Unidos, no tiene claro lo que quieren ni cómo tampoco lo van a hacer, distinto a lo que hemos podido evidenciar durante las últimas semanas con Turquía, por ejemplo, o Qatar, que han sido países que ya han propuesto soluciones al conflicto. El sistema de garantías de Turquía como un elemento de darle solución a este tema, y que además hay otro elemento. China ha dejado con claridad junto con Rusia que si bien Estados Unidos ha evitado que surjan estas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está claro que China no va a requerir ni Rusia va a aceptar ni el sur global estas lógicas nuevamente de ciertos actores contra unos más débiles, y eso claramente está claro que no se lo va a permitir tampoco a Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Entonces claramente creo que es una apuesta bastante fuerte, donde Occidente no tiene claro cómo actuar, donde no existe una unicidad, pero cuando vemos a Rusia, a China y a otros países árabes, musulmanes, vemos que sí tiene una claridad de hacia dónde. China y Rusia y otros países no pueden concebir el Medio Oriente sin el reconocimiento de dos estados, el Estado israelí y palestino, y con corredores humanitarios. Si esto escala a un nivel regional, el más perjudicado no va a ser tan solo Israel, sino también Occidente y una Unión Europea que hasta el momento no puede unificar su discurso. Estamos hablando de datos que reseñan 23 ataques a bases estadounidenses en Siria e Irak, y esto sin lugar a dudas le mueve el piso a un Estados Unidos y a su hegemonía. Sí, sin duda alguna, y esto creo que tenemos que ampliar el análisis, ¿no? Porque si Irán ingresa a un conflicto bélico de manera directa, Irán, recordemos que tiene también una posición favorable, que es cerrar el estrecho de Hormuz, y eso tendría una implicación directa con el barril de petróleo. Según estimaciones de los mismos sectores financieros, se hablaría que si Irán cerraría ese estrecho de Hormuz, pues el barril de petróleo pasaría de $73, que vale hoy, a $150. Y eso, sin duda alguna, va a tener un efecto en la economía estadounidense, en una inflación claramente a escala global, vendría una segunda crisis energética, la primera que se resolvió en esta guerra ruso-ucraniana, que la pudieron solventar los europeos, pero que creo que una segunda no le daría ni a los europeos ni al mundo. Eso claramente tendría un impacto en la inflación que el mundo ha tratado de contener, y más Estados Unidos, y que eso no quedaría muy bien, no sería muy positivo en medio de una campaña en donde Joe Biden no logra conquistar al electorado, pero vemos un Donald Trump cada vez más fuerte, a pesar de sus polémicas, pero cada vez más fuerte. Entonces, sin duda alguna, si este conflicto escala, Israel jalaría a una guerra a Estados Unidos y sus aliados, y que eso obviamente se agravaría en la medida que no existe una unicidad de parte de Occidente de lo que quiere. Vamos a marcar nosotros una pausa, te invitamos a mantenerte en línea y lo hacemos con nuestra escala.
Esta vez lo hacemos a través de este portal web de nuestra casa informativa Telesura, cual invito también a visitar. Titula: Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución que pide tregua inmediata, duradera y sostenida en Gaza. Ha sido aprobada el viernes por este organismo multilateral, adoptando un proyecto de resolución que pide una tregua de carácter inmediato, duradero y sostenido, con vistas a un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza. Este documento, que ha sido propuesto por el gobierno de Jordania y resultó aprobado con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. Además, la ONU exige el suministro inmediato, continuo, suficiente y sin obstáculos de bienes y servicios esenciales a la población civil de toda la Franja de Gaza, incluidos, entre otros, agua, alimentos, suministros médicos, combustible y electricidad. Y se aprobaba en medio de los bombardeos más duros que se han registrado hasta el momento desde el pasado 7 de octubre contra el enclave costero. Ya volvemos. Sumamos otro dato a través de la fotografía. Estados Unidos y China han firmado una tregua en medio del temor a una escalada en Oriente Medio. El deshielo político entre ambos gigantes sirve de preludio a la reunión que va a sostener Joe Biden y Xi Jinping en noviembre de este año, y va a ser en San Francisco. El ministro de Relaciones Exteriores, quien ven al lado derecho de su pantalla, se ha reunido de jueves a sábado con el secretario general, ahí está, Antony Blinken, donde además se encuentran después de 5 años. Esta es una visita del máximo representante de la diplomacia de China para revisar en un momento además histórico en medio de la tensión que existe en las relaciones internacionales de ambos países. Profesor, vemos en esa fotografía, en esa imagen, cómo cambia también el rumbo de la geopolítica a la geoeconomía en medio de una tensión y una guerra silenciosa que también se libra en el planeta, como es la guerra tecnológica. Pero Estados Unidos sabe que necesita a China y esto podría ser un paso fundamental para la paz en la región. La primera pregunta: ¿y qué esperar del encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping para noviembre? Sí, sin duda alguna creo que Estados Unidos, su hegemonía la ha estado basando en 3 elementos históricos. Uno, el militar; el segundo, lo económico; y el tercero, lo ideacional. En términos militares, sin duda alguna, Estados Unidos ha perdido varias guerras: Afganistán, Irak, Vietnam, si no queremos ir un poco más al pasado, y que claramente ese avance tecnológico cada vez también está siendo rezagado por otros países que están pudiendo llevarle, digamos, jalonando ese liderazgo que Estados Unidos hoy se ve limitado, y que creo que sin duda alguna tendrá que Estados Unidos también tratar de intentar acceder a este tipo de armamentos. En términos económicos, creo que es un elemento fundamental y que es parte del acuerdo que hizo China con estos países de Medio Oriente, y que los países de Medio Oriente aún tienen mucho control, que es el petróleo, y también que pueden dar un golpe muy fuerte sobre la mesa en términos económicos, cuando China invita a los países a comerciar con moneda propia y empezar a desalojar el dólar. Sin duda alguna, en términos económicos, Estados Unidos puede seguir siendo competitivo en la medida de que el dólar sea la moneda de transacción, pero pues digamos que eso ya estamos viendo cambio. Y el tercero, el elemento ideacional, pues creo que Estados Unidos, con la guerra de Rusia, Ucrania, y con lo que estamos viendo hoy en la atrocidad de Israel frente a la población de Palestina, pues claramente está perdiendo legitimidad, y que ese discurso de la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, pues queda limitado, y que claramente puedan que militarmente posiblemente puedan ganar la guerra, que lo dudo, pero digamos que sería un alto costo frente a su estatus y sobre su reputación. Entonces creo que eso pues ha perjudicado y seguirá perjudicando sin duda alguna a Estados Unidos, y digamos que ese acceso a la tecnología pues se le va a dificultar también. En cuanto a la reunión, creo que esta reunión va a ser muy importante. Digamos, ya la reunión del año pasado, pues Xi Jinping ha sido muy claro con Estados Unidos en poder ser aliados, de tratar de llegar a unos acuerdos mínimos para la coexistencia pacífica. Sin embargo, también, pues como se ha señalado el mismo gobierno chino, se lo ha mencionado Blinken, pues digamos que esa ambivalencia en donde dicen que quieren cooperar, que quieren tener una estabilidad y una coexistencia pacífica con China, pero de manera paralela termina poniendo sanciones, termina acosando a ciertas compañías chinas. Entonces, digamos que China ya le ha dejado con claridad que digamos que la posición de Estados Unidos sea más
más clara frente a lo que quiere, porque pues sin duda alguna pues China no puede estar jugando como en esa ambivalencia. Entonces creo que es de suma importancia, y más que se dará en el marco de unas elecciones en Estados Unidos, que se da en el marco de dos conflictos abiertos, hoy en Ucrania, el otro en Palestina, y que son posiciones distintas. China sin duda alguna busca la paz, se ofrece como un mediador para llegar a un acuerdo en estos dos conflictos, y un Estados Unidos que, vuelvo a reiterar, no es claro y que por el contrario tiene una posición marcada frente a uno de los actores, y que siento yo que está jugando una de sus apuestas definitivas, ya sea con Rusia o ya sea en Medio Oriente. Creo que esto, lo que está sucediendo en Gaza entre Israel y Hamas, es un tema que está poniendo en último nivel o último juego de Estados Unidos en la región, que ha ido perdiendo presencia desde el año 2016, que se agudizó con Trump, y que obviamente hoy todavía no lo tiene ni ha conquistado tener ese liderazgo dentro de la agenda internacional o regional en Medio Oriente. A propósito de esto, se ha desarrollado el sábado una reunión en Beirut entre Hamas, la Yihad Islámica y también Hezbollah. Quiero compartir por ello nuestra leyenda. Y a propósito de este encuentro, esto es lo que reseñaba el vocero de Cancillería de Israel, refiriéndose a esta reunión. Estos grupos terroristas, así los ha calificado Lior Hayat, buscan la destrucción de Israel y no lo vamos a permitir. Nosotros seguimos atacando Gaza para destruir totalmente a Hamas. Ese es ahora nuestro objetivo bélico, destacaba justamente el vocero. Ahí está, Lior Hayat, a propósito de esta reunión sostenida el sábado en Beirut entre Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica. Profesor, estamos frente a un Israel debilitado, se le abren más frentes al gobierno de Netanyahu. ¿Cómo podrá encarar este proceso que además le ha generado una convulsión interna? Sí, yo creo que hoy Israel se encuentra en un declive, no sé si en un declive, pero sí en una situación bastante adversa, tanto interno como en lo regional. En lo interno, pues hemos evidenciado en las últimas manifestaciones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, en donde la gente no está soportando ni apoyando en últimas sus decisiones. Dos, creo que a nivel regional, sin duda alguna, creo que el golpe asestado por Hamas es sin precedente en términos de pérdidas humanas, sin su impacto en el ejército, la inteligencia, la psicología incluso, y la disuasión del país. Desde el 7 de octubre, Israel no ha logrado recobrar su capacidad de disuasión, y a pesar que ha hecho cientos de ataques en Gaza, digamos, las bajas hacia Hamas han sido muy pocas, pero la población civil ha sido amplia. Entonces, creo que está en una situación adversa en la medida que no ha logrado fortalecer su disuasión. Dos, que su objetivo es maximalista, el acabar a Hamas, el acabar el terrorismo. Pues eso no va a ser fácil de lograrlo, porque además, como usted lo menciona, esta reunión entre estas tres organizaciones, Hezbollah ha sido muy precavido en incorporarse, no tan de lleno, ha querido apoyarlo a pesar de que, digamos, incluso Irán también ha tenido diferencias con Hamas. Pero creo que en últimas ese ejercicio maximalista de Israel puede ser muy difícil, porque si no logra acabar con Hamas, igual, pues digamos, su objetivo no lo logra, y si se llega a un acuerdo pacífico, pues tampoco logra. Entonces creo que hoy Israel, ese objetivo máximo es débil, es más contraproducente, y puede generarle más pérdidas que ganancias. Y además lo otro, y si gana militarmente Israel y acaba con Hamas, pues digamos, como le decía anteriormente, va a ser a un costo altísimo de su estatus, de su reputación, y yo creo que con una o dos investigaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Entonces creo que hoy Israel está buscando recobrar su prestigio, recobrar su capacidad disuasiva, que no lo ha logrado, y que además está generando presiones internas, porque hoy la población israelí lo que busca es garantizar el retorno de las personas que están en manos de Hamas, y no tanto acabar al grupo Hamas o terrorismo. Y con esto termino.
camino. Acabar el terrorismo o el grupo Hamas, eso es imposible en la medida que ya tenemos una experiencia desde el 2001 con la guerra contra el terror o la guerra contra el terrorismo implementada por Estados Unidos, que se convirtió en una posición más de islamofobia y que terminó siendo una guerra metafórica. Acabar, digamos, el terrorismo en última se terminó una manera de justificar acciones colectivas y crímenes colectivos, y creo que eso pues en últimas a Israel le puede salir muy costoso a nivel interno entre la población contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero a nivel regional e internacional también con su prestigio. No creo que vaya a volver a recobrar su capacidad disuasoria y que cualquier escenario que sea queda muy mal Israel. Pero ahí nace una contradicción, profesor, porque hoy se difundían vídeos de rehenes israelíes por Hamas que acusaban al gobierno de Netanyahu de incumplir la resolución de Naciones Unidas, de este cese el fuego, de esta tregua humanitaria, de la apertura de corredores, porque Israel la calificaba apenas aprobaba esta resolución como ilegal, como ilegítima, como carencia de legitimidad, así lo decía su representante permanente en Naciones Unidas. Una Turquía que le ha cerrado las puertas y ha tenido inclusive Israel que sacar a su cuerpo diplomático. Un Irán que ha lanzado una advertencia clara: si escala el conflicto, pues la reacción va a ser total y absoluta. ¿Qué salida entonces existe si no se puede negociar con un gobierno que decide ir hacia el odio, infundir dolor y matar? Estamos hablando de masacre de más de 3.000 niños en Palestina. ¿Cómo entender todo este panorama cuando su economía, si vamos desde el lado económico, ya ha caído un 11% registrado este lunes? Sí, yo creo que hay dos soluciones, dos caminos únicos. El primero de ellos es que Israel no tendrá seguridad en la medida que Palestina no tenga esperanza. Acá se tiene que volver este punto clave. Israel, que siempre ha sido su principal preocupación, la seguridad, no la va a tener hasta que el pueblo palestino no tenga una esperanza. Y ese va a ser mi segundo punto. Esa esperanza se materializa en que el pueblo palestino tenga un Estado reconocido, con todas las garantías del sistema internacional y con todas las garantías de su pueblo coexistir y existir allí. Entonces creo que sin duda alguna esos dos caminos son muy importantes. El tercero es que creo que tiene que haber mucha más presión por parte de ciertos países como Rusia, como Irán, como China. Creo que a pesar de que Israel no quiera, tomar este camino, o el gobierno de Benjamin Netanyahu en específico no quiera tomar este camino, pero en últimas que las fuerzas, como usted mismo dice, las fuerzas estructurales como la economía, yo creo que va a obligar a que Israel tenga que ceder y que nuevamente tenga que sentarse a dialogar y a negociar. China ya ha dejado claro que su posición es cese al fuego, corredores humanitarios, creación del Estado palestino y retomar las fronteras de los años 60 como quedó estipulado con Naciones Unidas. Entonces creo que acá lo que vamos a ver, creo que ese es el único camino, y ahora creo que aquí va a ser difícil porque aún Occidente lo veo angustiado porque no ha logrado sus tres objetivos, de lo que se configura como una guerra. Las guerras tienen tres pasos: uno, la narrativa; la segunda, en el campo operacional; y tercero, la que queda en los libros. En la narrativa, Occidente no ha logrado justificar una guerra injustificable y ni tampoco convencer a sus poblaciones para que vayan y apoyen una guerra. En términos operacionales, los resultados tampoco han sido los más efectivos a pesar de todos estos ataques aéreos que han hecho, y en términos de la historia de los libros, como decía anteriormente, puede terminar perdiendo su estatus y su prestigio, e Israel puede terminar decayendo su imagen en el escenario internacional. Porque quizás desnuda el verdadero objetivo de Israel, que no es ni militar ni táctico, sino de destrucción a una etnia, a un pueblo total como es el pueblo palestino. Quizás ese sea el peor escenario que se enfrenta ahora la humanidad. Gracias al profesor Manuel Alejandro Herrán Cortés por habernos acompañado y compartir su análisis hoy en El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que tienen su impacto. Wafika Ibrahim, desde el Líbano, nos comenta sobre el papel de ese país y el desgaste, además, que mantiene Israel con esta fallida estrategia. Veamos.
Tal como Estados Unidos y Occidente corrieron sofocados para salvar a Israel, el eje de resistencia con todos los países y sus movimientos de resistencia no aceptarán la eliminación de la resistencia palestina ni la aniquilación de Gaza. La resistencia ha ofrecido en el Líbano hasta ahora 36 mártires y ha coordinado su defensa ofensiva de una manera increíble, a lo largo de una frontera de 79 kilómetros sin que los combates se expandan. Y esto, en el sentido militar, es enorme. Los israelíes se encuentran actualmente en un estado de locura porque el día 7 de este mes sufrieron realmente el mayor golpe de su historia, coincidiendo con su sentimiento de máxima arrogancia y supremacía. No hay nada nuevo en el poder destructivo de Israel y este comportamiento criminal no tiene significado político ninguno. Y esta discusión está comenzando a tener lugar incluso en Occidente. Hoy Occidente es una llena herida y está angustiado y muestra sus garras al sentir el declive de su dominio. En la próxima etapa se levantará una ola muy masiva de movilización contra Occidente. Los estadounidenses están poniendo a prueba el límite más allá del cual conducirán el estallido de una guerra integral en la región, de la cual, según las propias opiniones de los estadounidenses, nadie saldrá victorioso. La mentalidad estadounidense está haciendo todo lo posible ahora para evitar una guerra regional que podría retrasarlos en su carrera contra China y Rusia. Agradecer a Wafika Ibrahim por habernos hecho llegar este comentario desde Beirut, desde el Líbano. Estos hechos que también tienen su impacto en el mundo, en el papel que juega el Líbano y el desgaste de un Israel que enfrenta a un pueblo desarmado, al pueblo palestino, que ya suma más de 3.000 niños masacrados desde el pasado 7 de octubre. Momento de finalizar el programa y lo hacemos con nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que es el dato más relevante sobre esta temática. Estados Unidos reconoce a China como un actor importante de paz para Oriente Medio. Israel está cada vez más debilitada. Se le abren más frentes y esto podría generar un quiebre no solamente interno, sino también a su credibilidad. La Unión Europea está tambaleando en su apoyo a Netanyahu. No puede aún unificar su discurso. Las manifestaciones en apoyo a Palestina crecen pese a las restricciones y detenciones. Naciones Unidas ha aprobado una resolución de tregua humanitaria inmediata y sostenida frente a un Israel que desconoce su legitimidad. Quizás la única salida para Israel sea una salida negociada, como lo ha propuesto China y también Rusia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.